cosas que tenemos que reglamentar junto con los choferes, y además nos tienen que empezar a dar el tema de cuáles son las placas de los autos a los que les vamos a empezar a cobrar, porque una cosa que es bien importante también recalcar es que nosotros no estamos beneficiando al dueño del auto, porque esa ha sido siempre la preocupación: a quién beneficiamos, si al dueño del auto o al transportista al que realmente maneja todos los días. Entonces la idea es que tengamos inscritos a todos los choferes, no a los dueños del auto. Entonces podemos tener, por ejemplo, 20.000 autos y 80.000 transportistas, o poder 30.000 autos y 80.000, no necesariamente son el mismo número, porque los que se van a beneficiar son los que manejan, no es el dueño del auto, que también puede beneficiarse porque también es transportista, pero lo importante es que los que se beneficien son los transportistas. Entonces necesitamos tener todas las placas, y a partir de ahí también adecuar el sistema de la NH para que cuando vos entres con tu auto con cierta placa te genere la factura con el monto de lo que cuesta la gasolina, pero también te dé un recibo de cuánto has aportado para la jubilación. Y eso tenemos que hacerlo. Nosotros prevemos que nuestros primeros jubilados, desde estos de 60 años a los que ya les podemos estar dando, los empecemos a dar ya cerca a fin de año, ya haciendo todos nuestros aportes y demás, y podamos ya empezar a fin de año a jubilarlos, ¿no? Bien, ministro, para cerrar el contacto de Cochabamba, cuando vaya un transportista a una gasolinera, le pongo el ejemplo, y cargue, no sé, 100 bolivianos de gasolina en un minibús o en un micro, inmediatamente le van a descontar, es un monto que se va a acordar. Esa parte, esa consulta es la que están realizando precisamente los transportistas. Le dejo con esa pregunta, ministro. Un saludo y un abrazo para todo el país, Ivonne, desde Cochabamba y hasta cualquier momento. Bueno, ese es cuando ellos vayan a cargar gasolina, esa es la lógica. Digamos, si ellos van a cargar, no sé, 10 litros, nosotros en función de la gasolina le cobraremos 6 bolivianos adicionales para la jubilación. Cada vez que ellos vayan, nosotros les vamos a cobrar ese extra sobre el litro de gasolina para la jubilación. Entonces ellos van y tienen que aportar, ¿no? Entonces eso es importante, porque esa es la mejor y la forma de que ellos puedan ir aportando de manera diaria y de manera sostenida. Una de las cosas, cuando nosotros hacíamos el sistema de pensiones, tenemos nuestra gente independiente, tenemos casi como 120.000 personas que aportan de manera independiente, y claro, había el gran problema. Siempre nos decían, por ejemplo, los agricultores decían: a mí me están obligando que cada mes tenga que salir a la ciudad a depositar al banco mi aporte. Entonces decían: dennos alguna facilidad donde podemos pagar, digamos, de mejor manera. El transportista hemos encontrado que es la mejor manera, porque todos cargan gasolina y ahí es donde vos puedes aportar, y eso es lo que hemos hecho. Ahora tenemos que ser imaginativos, digamos, para los agricultores, para los gremialistas, ver cómo podemos cobrarles de manera que no sea un esfuerzo adicional el tener que ir a pagar al banco, porque si nos ponemos a pensar nosotros mismos, los que tenemos, digamos, una dependencia laboral, si tuviéramos que ir mes a mes a pagar al banco, por ahí entraríamos en mora o no aportaríamos nuestra jubilación. Es muy fácil que te descuenten del sueldo y ya esté, digamos, ¿no? Entonces esos métodos o estas formas de recaudación son las que tenemos que empezar a ser imaginativos para darle mayor facilidad a la gente para que pueda aportar a su sistema de pensiones. Muy bien, Iván, un abrazo también desde aquí a La Paz, a Cochabamba. Disfrute lo que queda de los suramericanos, le mandamos toda nuestra energía, y el próximo domingo ya estaremos desde la ciudad de La Paz con El Pueblo es Noticia. Las yapitas, simplemente ya para terminar, ministro, yo le decía, ¿cuánto es que va a recibir un jubilado de transporte? ¿Cuál es el monto que va a recibir? Usted me decía es uno solo para todos, ¿cierto? Aporten unos 60 o 30 o 80, es uno solo. ¿Cuánto es el...? Bueno, en realidad esta gente que está encima de 60 años van a recibir 725 bolivianos más el aguinaldo a fin de año, o sea, son 13 rentas. También gozan de... claro, de 725, y su aguinaldo son 13 que vamos a pagarles, porque ese es el monto que nos ha permitido solventar con esto. Y bueno, y los otros, los que ya son menos de 50 años, bueno, ellos van a estar en función de cuántos años aporten y cuánto aporten, que igual que todos nosotros van a tener también el acceso a la renta solidaria, o van a poder
si ellos aportan más, van a poder también tener rentas más altas, ¿no? Ya, pero bueno, imagínense, 720 bolivianos, 725 bolivianos. 725 bolivianos, las personas que, bueno, estamos seguros que si se hubiera dado esto antes, hubieran podido aportar, pero que ya no tienen mucho tiempo para hacer sus aportes, que de todas maneras van a recibir sus 725 bolivianos mensuales. Escuchaba, ministro, hablar a los dirigentes de transporte, y ellos decían que esto es histórico, porque si bien usted decía que a nivel de la región o a nivel mundial incluso ningún país lo hace, debemos mencionar que aquí ningún gobierno lo hizo. Es más, ni siquiera hubo tal vez la idea o el criterio para poder beneficiar a diferentes sectores que no están asegurados y que no pueden aportar, que no son empleados. En este caso, los transportistas que trabajan a veces toda su vida en este tema. Ellos decían, al margen de lo que es histórico para el sector, decían ellos, porque nunca se había pensado en esto, al margen de ello en estos últimos años los transportistas se han beneficiado, y lo reconocían también, de carreteras que les ha permitido facilidad, que les ha permitido mantener por más años su movilidad, por este tema de tener ya la facilidad de las carreteras. Esto es algo definitivamente para este sector histórico, ellos lo decían. Sí, no solamente esto, cuando hacíamos la ley de pensiones, uno de los temas que tratábamos era este tema de los independientes y principalmente los transportistas, porque era digamos, el sector que más fácil podíamos entrar a cobrarles un aporte, ¿no? Claro, o sea, lo que pasa es que los sistemas de pensiones se han hecho para la gente que tiene dependencia laboral, así nomás es, o sea, nunca se ha pensado en estos regímenes de independientes, de gente que aporta con su propio negocio. Entonces, en Bolivia, en otros países tal vez incluso los transportistas son empleados de grandes empresas de transporte, no tiene esta especificidad o no tiene esta peculiaridad que tenemos nosotros, donde cada transportista, digamos, es dueño de su auto, o hay taxistas que no pertenecen a una empresa, sino solamente son dueños ellos, digamos, ¿no? Son sus propios jefes, si podemos llamar así. Entonces ese era importante meter esa especificidad, digamos, en el sistema de pensiones. Y como tú decías, una cosa que también es importante es que gracias a que hay nuevos caminos, o sea, caminos asfaltados, no solamente pueden ellos tener mejor vida útil desde su medio de trabajo, sino hasta los propios accidentes, la propia salud de los transportistas ha mejorado, porque una cosa es manejar, digamos, en estos caminos de tierra que había antes contra el traqueteo. Los riñones generalmente sufrían mucho de los transportistas, y hoy día tienes carreteras que son asfaltadas, donde eso mismo ya les mejora incluso hasta la expectativa de vida, la expectativa de enfermedades, y cómo llegan, digamos, ellos a los 60 años. Antes vos veías a los choferes a los 60 años, realmente estaban muy traqueteados o muy afectados, digamos, ¿no? Hoy día los transportistas ya están mejor, porque tienen mejores condiciones de trabajo con todas estas carreteras que hemos ido construyendo, y que vamos a seguir haciéndolo, digamos, ¿no? Entonces creo que el sector de transportes debe sentirse feliz y al menos orgulloso, porque ellos nos están dando un primer paso para una cosa que es histórica, no solamente desde el punto de vista de los choferes, sino de que, como te decía, es la punta de un iceberg, donde podemos poder captar mucha más gente que pueda aportar a un sistema de pensiones y tenga, digamos, su futuro, su vejez, por lo menos asegurada con una rentita, ¿no? Gracias, ministro. Arduo el trabajo que queda todavía. Usted decía, tenemos que hacer volar la imaginación para ver en los otros sectores de qué manera, en qué medida pueden hacer sus aportes, pero seguramente ya se está trabajando en aquello. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Iván. Yo feliz de haber dado esta explicación, esta noticia, porque creo que es algo que lo hemos trabajado muchos años, y lo que ha pasado el anterior viernes ha sido, digamos, como coronar con la cerecita en el poste, el haber llegado a este decreto, y bueno, ahora nos queda operativizarlo, porque si no lo operativizamos va a quedar solamente como una anécdota, ¿no? Bueno, y cuando se inicie lo esperamos nuevamente en El Pueblo es Noticia.
medalla de oro le dio el ministro de Economía y Finanzas Públicas a este decreto. Los transportistas también le dieron medalla de oro a este beneficio. Cerramos El Pueblo es Noticia. Gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo enorme a los 9 departamentos de nuestro país. Sigan disfrutando de los suramericanos, todavía nos quedan en minutos nada más seguramente. Tendremos la final de racquetball grupal, nos decía Aldo Cobo, y estaremos con todas las imágenes de aquello. Tengan una linda semana, nos despedimos con Gestión de Gobierno. Hasta el próximo domingo.